En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en el que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada con hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo: con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar para siempre. Es una fiesta en honor al Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el 7º será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día 7º. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos pregunten: ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que de Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y Aarón. Estamos en el segundo mensaje de la serie La historia marcada por la cruz. Y nuevamente sacamos a colación un texto del Antiguo Testamento que, si bien es cierto, se trató de un hecho histórico, dicho acontecimiento sirvió como anuncio de un libertador, del verdadero y gran libertador. Para que podamos entender entonces lo que es la Pascua, en primera instancia, debiésemos pensarla comparándola con lo que significa una fiesta de independencia para un país. La Pascua es para los judíos
lo que es la celebración de nuestra independencia. En este caso, ellos son liberados de una esclavitud que vivían en Egipto. Pero además de eso, la Pascua es mucho más que una simple independencia. Se trata del último juicio mediante el cual Egipto y el faraón conocen al Dios Todopoderoso. La Pascua es el momento de la liberación del pueblo de Dios de una angustiosa y opresiva esclavitud de 430 años y marca el primer momento del peregrinaje hacia la tierra prometida. La fecha de la celebración de la Pascua es el inicio del año religioso ceremonial de los hebreos. Si ustedes se fijan en el bosquejo que yo les pasé, en la parte de atrás aparece un calendario, ¿ya? Este es el calendario judío. Entonces ahí aparecen los meses. El primer mes que aparece, el mes de Nisan, tiene un nombre abajo de Aviv. Se llamaba Aviv originalmente, como aparece en el relato de Éxodo, que tiene relación, su significado quiere decir algo así literalmente como primavera. Se le cambió el nombre luego del cautiverio en Babilonia, y la fiesta de la Pascua marcaba el inicio del año. Más adelante, cuando se estableció la monarquía en Israel, ese inicio de año fue combinado con una fiesta que aparece allí en el mes de Tisri, que se llama Fiesta de las Trompetas, y ese marcaba el inicio del año civil, el año nuevo en este caso. Pero originalmente en el plan de Dios fue que la Pascua marcara el inicio del año para Israel. O sea, era la celebración más importante. De hecho, este calendario tiene una característica diferente al de la nuestra. Nuestro calendario anual está marcado por los ciclos del movimiento tanto de rotación como de traslación del planeta Tierra en torno al Sol. Este calendario está basado en los ciclos lunares, ¿ya? Son meses de 28 días. Las mujeres saben mucho de esto porque su periodo menstrual dice relación con ese tipo de calendario. Y de hecho, si ustedes se fijan, entre medio del último mes y el primero aparece un mes que se llama Beadar, que son una serie de días que cada cierto tiempo se daban como para hacer cuadrar matemáticamente los periodos también de movimiento de traslación y rotación del planeta. Entonces, el calendario religioso de Israel está basado en este calendario lunar y muy ligado también a los ciclos de la naturaleza, tanto de la siembra y la cosecha. De hecho, por eso también la Pascua está ligada a la celebración de otra fiesta llamada la de los panes sin levadura. Es por eso que la Semana Santa es una fecha movible. A veces la celebramos en marzo, a veces a principios de abril y a veces hasta la quincena de abril, como en este caso, porque la Semana Santa sigue esa lógica de celebrarse justo en la Pascua y también bajo la lógica del calendario lunar. Los detalles del sacrificio y los mandatos que lo acompañan, toda la celebración que aparece aquí mencionada en Éxodo capítulo 12, son muy significativos. Lo fueron para los judíos y lo siguen siendo para ese pueblo hasta hoy. Ellos siguen celebrando la Pascua, siguiendo incluso varias de las orientaciones que el texto bíblico les da. Pero también son significativos para nosotros hoy, a pesar de no celebrar esta fiesta como está expresada en el Éxodo. Esta mañana veremos la fiesta de la Pascua, la principal de las fiestas reveladas en el Antiguo Testamento, y lo que esta fiesta nos señala acerca de Jesucristo y su liberación conquistada en la cruz dolorosa y sufriente. En primer lugar, veamos cuál es el motivo de la celebración de la Pascua. Y para eso necesitamos ver un poco la situación de vida del pueblo de Dios. Y se hace necesario entonces que contextualicemos la historia del pueblo de Dios a la luz del relato del Éxodo. Israel había vivido todo su tiempo de esclavitud, 430 largos años, en un imperio que tenía un gobernante muy particular. Este gobernante, el faraón, se consideraba, según esta cosmovisión, un hijo del principal dios egipcio, que era Ra, el sol. Por lo tanto, al ser hijo de un dios, era un dios también para los egipcios. Ese gobernante tiránico, en un momento de la historia, intentó exterminar a todos los hombres judíos. Vio, por ejemplo, que las mujeres podían hacer el trabajo forzoso que los hombres realizaban
Y por otro lado quería exterminar a los hombres porque estos podían en algún momento levantarse en una sedición y ser muchos y vencerlos militarmente. Entonces Faraón, intentando impedir eso, genera este plan. Pero providentemente las mujeres de Dios, las mujeres del pueblo de Dios fueron guardadas de tal manera que sus procesos de alumbramiento eran mucho más rápidos que lo que llegaban las parteras. Y hubo uno, el hijo de una de ellas, Jocabed, que nació, fue arrojado al río Nilo, fue recogido por la hija de Faraón y tuvo la educación en ese palacio y luego se transformó en el libertador del pueblo de Dios. Vemos lo que decíamos la semana pasada, cómo la serpiente intentaría matar, destruir a la simiente de la mujer. Pero Dios guardaría a su pueblo y de hecho particularmente se nos muestra dentro de esa providencia el levantamiento del libertador, Moisés. Sin lugar a dudas, uno de los textos más conmovedores, a mi gusto, y esto es una opinión muy personal, pero uno de los textos más conmovedores que uno puede encontrar en la Escritura son las palabras de Dios a Moisés cuando Dios está llamándole al ministerio de liberar a su pueblo en medio de una zarza ardiente, una manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Dios le dice a Moisés: han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Vemos a un Dios conmovido, presente y activo en la historia de su pueblo. Él mira el sufrimiento de los suyos. Y no solo eso, no se queda pasivo viendo el sufrimiento, sino que actúa para liberarles, para redimirles. De hecho, también en el libro de Éxodo vemos 10 plagas que denotan el juicio de Dios a Egipto. Y las 10 plagas fueron la respuesta a una pregunta osada y temeraria que Faraón le hizo a Moisés. Moisés se presenta delante de Faraón y le dice que Dios le había ordenado de que fuera delante de él y le exigiera, le pidiera de que les diera permiso para ir a adorar con el pueblo del Señor a Dios, en un lugar apartado. Y Faraón le dice, voy a leerlo en la Biblia de Jerusalén, esto estaba en Éxodo capítulo 5, versículo 2. ¿Quién es Yahvé para que yo deba hacerle caso dejando salir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es Yahvé, el Dios Todopoderoso? ¿Quién es ese Dios al cual tú me dices que yo tengo que hacerle caso? Moisés no respondió a esa pregunta. Dios le respondió con 10 plagas, con 10 juicios. Dios, por medio de las plagas y previa a la plaga final, que es la que vemos revelada aquí en el capítulo 12, le da a Faraón 9 advertencias de su poder y de ser el único Dios verdadero. Si uno se fija, las 10 plagas, particularmente las primeras 9, son un ataque a todas las divinidades falsas de Egipto y también un juicio a todos aquellos que adoraban a estos dioses. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dios está ejecutando su justicia frente a la opresión de su pueblo. Pero además es también un juicio a los israelitas, porque los israelitas que vivían en Egipto también eran idólatras. De hecho, vamos a ver que a lo largo de la historia de Israel, uno de los grandes problemas fue esto, la práctica de la idolatría. Las plagas entonces buscaron eliminar esta cosmovisión pagana, derribar a estos dioses falsos para que pasaran a adorar al verdadero Dios. Eso es lo que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy. Él busca eliminar todos los dioses falsos que nos levantamos para que solo le adoremos a Él. La última plaga de Egipto es el juicio más terrible de Dios. Es la muerte de los primogénitos, los herederos legales. De hecho, todo el mundo antiguo ponía su esperanza en los primogénitos, porque en ellos estaba la idea de la posteridad, del futuro, de la continuidad de la familia. Y aquí el texto es radical, porque el texto de Éxodo 12, nos habla de que todos los primogénitos serían muertos. Y cuando el texto dice todos, está diciendo todos, egipcios e israelitas. Todos iban a ser muertos.
Y uno podría leer este texto y decir, aquí Dios parece demasiado cruel. ¿Cómo puede hacer esto? Pero Dios no es cruel. Él es justo. Porque la palabra del Señor nos revela que la paga del pecado es muerte. Y los primogénitos a los cuales se les habla de aquí de la muerte son también pecadores. Por lo tanto, merecedores de esta sentencia divina. Y los judíos también eran parte de esa sentencia. Ellos no estaban exentos del juicio. Aunque, como hemos visto en el texto, comenzaba a abrirse una puerta de esperanza. Y de hecho, a lo largo del texto vemos el hecho histórico de la Pascua en varios de sus versículos. El texto da fechas, datos concretos, y cuando lo hace es porque está apuntando a una realidad. Este no es un hecho ficticio, no es un hecho imaginado, fue un hecho que ocurrió en un determinado momento histórico en la fecha que aquí aparece establecida. Por lo tanto, es un acontecimiento histórico, verdadero, real. ¿Qué nos dice el texto de este acontecimiento? Primero, que el hito marcaría el primer mes del año, Aviv, como dijimos, literalmente primavera. Cosa importante, en el 10 de ese mes, el día 10 de Aviv, ellos debían tomar un cordero por familia, el cual sería sacrificado. El cordero no sería sacrificado inmediatamente, sino que sería sacrificado el día 14 del mes de Aviv como sustituto de los primogénitos judíos. Los primogénitos judíos merecían la muerte, iban a recibir esa sentencia. No es que Dios haya pasado por alto la sentencia sobre ellos la recibieron estos corderos. Por eso murieron los primogénitos de las casas egipcias que no creyeron. Dios daría muerte a todos los primogénitos en Egipto, humanos y animales, dando cuenta de un juicio total a los dioses de dicho pueblo. O sea, aquí esta muerte, esta sentencia, no es solo una sentencia sobre humanos, sino que una sentencia sobre todos los dioses egipcios. Cosa importante que aparece revelada en el texto, particularmente en el versículo 23, casi al final del versículo 23, cuando dice que cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo esa casa. El nombre Pascua viene de una palabra hebrea que significa algo así como pasar por alto. La idea es como, bien ilustrada, es como que Dios saltó los techos de las casas y no pasó por encima de ellas, procurando la muerte de los primogénitos judíos, puesto que había una marca tanto en los postes como en el dintel de la puerta con la sangre del cordero sacrificado. Dios hirió esa noche a los egipcios. Más adelante, muchos años más adelante, un salmista llamado Asaf, en el Salmo 78, diría lo siguiente acerca de lo que Dios había hecho en Egipto. Dijo, cuando lanzó contra ellos el ardor de su ira, de su furor, indignación y hostilidad, todo un ejército de ángeles destructores. Fíjense cómo se pronuncia. Esto fue una batalla, una guerra que Dios tiene contra la totalidad de los dioses falsos de Egipto y pagando y sentenciando a muerte por el pecado que ellos habían cometido. Otra cosa importante que nos revela el texto, en tercer lugar, es que Dios es el libertador de su pueblo. Aquí el gran protagonista de este hito histórico, la Pascua, no es ni Moisés, no son los israelitas que obedecieron, no son ni siquiera los corderos. Es el Dios todopoderoso, justo y santo. Según el texto, es el Señor el que hirió a los egipcios. Fue el Señor el que no permitió que el ángel exterminador hiciera daño de su pueblo. Fue el Señor el que les prometió vida. De hecho, esa promesa de vida está implícita en el texto cuando les dice que ellos celebrarían perpetuamente esta fiesta en memoria de lo que el Señor había hecho, recordando la provisión misericordiosa de Dios de que un cordero ocuparía el lugar de ellos. El pueblo de esclavos se transformó en los escuadrones del Señor. Fíjense en el lenguaje militar que aquí se ocupa. O sea, esclavos pasaron a ser escuadrones, un ejército del Dios que según la Biblia también se presenta como el Señor de los ejércitos.
Y el versículo 42 del capítulo 12, que no lo leímos, genera un detalle muy lindo. Fíjense lo que dice este texto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor al Señor. Fíjense, este texto es muy bonito. Dios no duerme, no deja de trabajar, Él no tiene sombra de variación, Él no cambia. Pero lo que este texto nos busca mostrar es que Él pasó toda esa noche llevando a cabo la batalla decisiva por la liberación de su pueblo. Fíjense en esto, comparándolo con otras guerras de independencia, aquí no hubo armas, no hubo ejércitos desplegados, no hubo ninguna cosa alguna que pudiese marcar el hecho de un hombre liberando al pueblo. Fue Dios, siempre Dios, liberando a su pueblo de la esclavitud. Como segunda cosa que nos muestra el texto es la respuesta a la pregunta ¿en qué consiste la celebración de la Pascua? Y el texto para responder a esto nos muestra un elemento clave. Y aquí el elemento clave es el cordero. Entender el cordero como un elemento ritual de esta fiesta es muy necesario. Se da una descripción de las características que tenía el cordero. Era un cordero de un año. Ahora los rabinos interpretaban esto como un cordero entre los 8 días hasta un año. Debía ser un cordero en la flor de la vida, dentro del primer año. La edad del carnero nos muestra a alguien, un animal plenamente desarrollado y en su propia plenitud. Otro detalle, el cordero debía ser sin tacha. No podía ser cojo ni tuerto. Debía ser mejor, el mejor de toda su especie. De hecho, para proteger dicha condición, el cordero era guardado por 4 días al interior de la casa. O sea, era elegido entre todos los animales y era tomado, llevado a la casa para ser cuidado y protegido para que esa perfección que tenía el animal no fuese dañada por algún accidente posterior. El cordero entonces estaba destinado para eso. Era elegido y destinado para ser sacrificado para la Pascua. Se pone también un especial énfasis en la sangre, el uso de la sangre del animal, que fue untada en los postes y en los dinteles de las puertas de las casas. De hecho, se ocupa un hisopo. El hisopo es una planta que es familiar de la menta y por sus frondosas hojas permitía un rociamiento. Y la idea del hisopo señala también una idea de purificación o de consagración para una labor. Ahora, lo más importante del cordero es su significado teológico. Habíamos dicho que en el juicio de Dios todos los primogénitos debían morir. El anuncio de este cordero pascual nos muestra algo. Nos muestra que los judíos eran tan pecadores y tan idólatras como los egipcios y por lo tanto merecedores del castigo divino, merecedores del juicio de Dios. Un justo Dios debe condenar el pecado. Un Dios justo debe mandar entonces a los pecadores al infierno. La vida de los primogénitos judíos es salvada aquí por causa de un sustituto. El cordero toma su lugar y allí ellos viven el perdón de Dios. Se fijan que entonces estar dentro de una casa marcada por la sangre del cordero era casi como estar en un refugio de gracia. Oye, me hizo todo sentido el nombre de nuestra iglesia cuando leía este texto. Ahora, se dan también unas instrucciones respecto de la celebración de la Pascua. Ya aquí yo tomo las ideas de los versículos 8 al 11 y de los versículos 46 al 48. Se presentan algunos detalles de gran significación. Primero, una parte muy importante del rito era que el animal debía ser comido. Y se dan de hecho algunas instrucciones con respecto a cómo se debía preparar el animal. El cordero debía ser suficiente, alcanzar para toda la familia. Si la familia era pequeña, se debía invitar a una familia de una proporción que permitiera comer todo el cordero juntos. El animal entero, completo, sin separación de ninguno de sus miembros, debía ser asado, no hervido,
De hecho, aquí es el momento que da hambre, pero también un poquito de cosa, porque está el animal completo, con todas sus vísceras adentro, aunque a algunos nos gustan los chunchules y cosas por el estilo, ¿cierto? La carne debía ser comida adentro de la casa y los huesos del animal no debían ser quebrados. Aquí hay dos detalles. Todas las fiestas solemnes israelitas se celebraban o en el templo o en Jerusalén, en comunidad. Esta fiesta, la principal fiesta judía, la principal fiesta solemne del Antiguo Testamento, se celebra en la casa, en familia. Es un detalle muy bonito, porque está dentro del plan de Dios, el salvar a familias. Dios hace su pacto con familia. Él quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Y por otro lado, otro elemento. Solo cuando está haciendo un asado llega el momento de que uno quiere partir la carne, ¿cierto? Entonces, ¿cómo el animal no podía ser quebrado sus huesos? No hay una explicación científica, histórica para esto, ni incluso gastronómica, salvo el hecho de que los pastores nómadas, aquellos que iban buscando mejores pastos para sus ovejas, recorriendo distintos territorios, hacían este método para asar los animales. Pero hay un detalle que es revelado en el Nuevo Testamento. Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, cuando fue asesinado en la cruz del Calvario, no se le quebró ningún hueso. De hecho, esto es tremendamente interesante, porque el Antiguo Testamento menciona cómo sería la pena de muerte para aquellos que debían recibir ese castigo: apedreamiento. Pero hay un texto del Antiguo Testamento que habla que es maldito todo el que es colgado en un madero. Y pasaron cientos de años para que eso fuera entendido por ellos, porque los romanos adoptaron un método que encontraron en un pueblo que conquistaron, que era la crucifixión. Pero que no era un método para matar personas, sino que era un método de tortura. Un método de tortura que terminaba, por ejemplo, los romanos perfeccionaron ese método para alargar el sufrimiento y también para producir la muerte, con un método que se llama la crurifractura, que es la idea de quebrar las piernas de tal manera que el cuerpo del condenado cayera con todo su peso y se produjera una asfixia rápida. Los textos del Nuevo Testamento y algunos médicos que han analizado hipotéticamente cómo podría haberse desarrollado la muerte de Cristo señalan que Jesús no murió con la muerte de los crucificados por asfixia, sino probablemente de un paro cardíaco, que se señala, por ejemplo, cuando el centurión romano mete su lanza y sale sangre y agua de su costado. Cuando el centurión ve que Jesús está muerto, entiende que no es necesario practicar la crurifractura, o sea, quebrarle los huesos a Jesús para que se produjera esa muerte por asfixia rápida. El texto de Éxodo nos da un detalle bastante interesante del sufrimiento del verdadero Cordero, del perfecto Cordero de Dios. Además, otro detalle, toda carne que quedase para la mañana debía ser quemada. El sacrificio de este animal debía ser total. Detalles periféricos. Debían acompañar la comida con hierbas amargas y panes sin levadura. Las hierbas amargas, entre otras que habían en ese momento, la envidia y probablemente esa no la conozcamos, pero sí la otra, la achicoria. Todas esas hierbas amargas representan las dificultades y amarguras que acompañan a la redención. Comerlas en ese momento y comerlas en la posteridad invitaría a recordar los años de la amarga servidumbre de Egipto. Por su parte, los panes sin levadura representan la sinceridad y la verdad del pueblo de Dios frente a la adoración que ellos debían brindar. Hermosos detalles aparecen en el versículo 11. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Eso era inentendible. ¿Por qué razón? De hecho, hasta el día de hoy nosotros lo hacemos. Llegamos a la casa y nos sacamos las ropas que son más pesadas para andar más cómodos. En esa época, eso también se hacía. Aquí en este caso, se busca que ellos tengan un manto ceñido en la cintura para protegerse más adelante del frío. Ellos van a salir rumbo a una peregrinación con las sandalias puestas. O sea, orientales lo que hacían era inmediatamente al llegar a la casa sacarse el calzado. Un esclavo o alguien más inferior en la casa le lavaba los pies a estas personas y podían estar allí. Aquí con sandalias puestas. También con una vara en la mano,
y debía ser comido deprisa. Aquí la idea busca que lo que se señala es la esperanza de que la liberación será pronta. No tienen que perder tiempo, tienen que comer apurados, celebrar esta Pascua rápidamente, porque el Señor muy prontamente les iba a liberar. Lo que no había podido suceder en 430 años, sucedió en una noche. Se come entonces aguardando la liberación. La Pascua es una fiesta de vida y de esperanza. Y otro detalle interesante aparece en los versículos finales del capítulo 12, particularmente los versículos 46 al 48, que nos muestran que esta celebración es una celebración del pueblo de Dios. Y ese pueblo está conformado por judíos y también por extranjeros. Extranjeros que habían pasado por el rito inicial de la circuncisión y que formaban parte entonces del pueblo del pacto de Dios. Esto es una clara señal de que Dios siempre ha tenido en su mente a todas las familias de la tierra. Ese exclusivismo judío que el pueblo de Israel padeció por largo tiempo en el Antiguo Testamento y que algunos evangélicos dentro de sus teorías con respecto al fin del mundo siguen planteando hasta el día de hoy, no tiene ningún asidero bíblico. Dios siempre tuvo en su plan a todos los pueblos de la tierra. Luego se dan instrucciones respecto a una fiesta llamada la fiesta de los panes sin levadura. Aquí se habla, ojo, de dos fiestas. Una es la Pascua y una que seguido a la Pascua, seguido a que se come el cabrito, se comienza esta fiesta llamada la de los panes sin levadura. Es una fiesta que comienza el 15 de Aviv, luego de que el cordero era sacrificado, y también se prolonga por 7 días. Comienza en un día de reposo y termina en un día de reposo. El texto señala características de esta fiesta. Era una fiesta perpetua, por ende todas las generaciones tenían que celebrarla. Era en honor al Señor. Era la fiesta del día de la salida de Egipto, por lo tanto era una fiesta donde primordialmente se ocupaba el recuerdo. Comenzaba con un día de reposo y terminaba con un día de reposo. No se debía comer nada con levadura. De hecho, quien lo hiciera debía ser eliminado del pueblo. Y aquí algunos postulan que podría haberse producido esa eliminación, ya sea por la muerte o por el destierro. Y no solo se debía comer cosa alguna con levadura, sino que todo vestigio de levadura, incluso migajas de pan con levadura, debían ser sacados de la casa. Por lo tanto, este tiempo tiene un carácter de retiro del pueblo de Dios. Ellos tienen que estar apartados, guardados en su casa temprano. El texto habla de no hacer ningún trabajo durante esa semana y celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Con el tiempo, la Pascua, de hecho en el tiempo en el Nuevo Testamento eso ya ocurría, estaba muy unida con la fiesta de los panes sin levadura y era considerada una sola fiesta. Para finalizar este punto hay un dato re interesante que dice relación con la participación de los niños en la celebración. Fíjense lo que dice el versículo 24. Obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Y luego los versículos 26 y 27. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Le responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. La Pascua es una fiesta conmemorativa de la redención de Israel. Y cuando se practica, los hijos podían hacer preguntas a sus padres y ellos contarían todos los hechos prodigiosos que Dios había hecho con su pueblo. Existe mucha evidencia histórica que da cuenta de que los niños no comían este alimento. No comían ni los panes sin levadura, ni las hierbas amargas, ni del cordero. Ese dato es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque si nosotros lo trasladamos, por ejemplo, a la práctica de la Cena del Señor, nuestros niños no participan de la Cena del Señor hasta que confiesan públicamente su fe. ¿Qué implica esto? ¿Implica que no participan de la celebración? Sí, participan, siendo testigos, haciendo preguntas, escuchando la historia de los prodigios de Dios en Israel. Por eso es importante que, por ejemplo, cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, nuestros niños están presentes.
Están participando como testigos. A ellos también se les es anunciada la salvación que Dios ha hecho con su pueblo. Y la necesidad que nosotros tenemos de que un cordero tome nuestro lugar. La Pascua entonces sirve como testimonio. Y en tercer lugar, ¿qué nos revela acerca de Jesús la celebración de la Pascua? Y aquí voy a tomar algunos textos del Nuevo Testamento. La relación de la Pascua con la Santa Cena. Aquí puse el texto de Lucas, capítulo 22, versículos 7 al 16. Voy a leer algunos pedacitos de acá. Dice: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Les da toda una serie de órdenes de cosas que ocurrirían. Y luego, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. He leído esta cita, aunque quiero poner énfasis en las palabras de Jesús sobre el anhelo de celebrar con ellos dicha Pascua. Jesús amaba demasiado a sus discípulos, quería estar con ellos, quería compartir con ellos los últimos momentos antes de ir a la cruz de manera íntima. Y tal y como la primera Pascua se celebró y se permaneció en vela, en vigilia, esperando la liberación, Jesús junto a sus discípulos también pasaron ese tiempo en vela, esperando y aguardando la verdadera liberación, el sacrificio único y perfecto que trajo nuestra redención. Aquí me parece citar a un autor que muchas veces no he citado acá en los contextos evangélicos, pero que me parece pertinente hacerlo, que es Joseph Ratzinger, conocido como Benedicto XVI. Él fue uno de los principales cristólogos, teólogos respecto de la vida de Cristo y de su obra en el siglo XX, y escribió 3 tomos de un libro llamado Jesús de Nazaret, y en uno de ellos, el último, dice que Jesús era consciente de su muerte inminente, sabía que ya no podía comer la Pascua. En esta clara toma de conciencia, invita a los suyos a una última cena particular, una cena que no obedecía a ningún determinado rito judío, sino que era su despedida, en la cual daba algo nuevo, se entregaba a sí mismo como el verdadero Cordero, instituyendo así su Pascua. En el Antiguo Testamento, el texto de Éxodo habla de la Pascua del Señor. Jesús, en la última cena, no sigue el rito de Éxodo capítulo 12, sino que elabora su propio ritual e instituye la cena del Señor. Y los elementos tienen un significado parecido en algunos casos y distintivo. Jesús inaugura un nuevo tiempo, una nueva época para su iglesia. De hecho, Él señala que no volverá a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Esta palabra se cumplió porque Cristo es nuestra Pascua. Se ha cumplido y se sigue cumpliendo cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor y Él, misteriosa y espiritualmente, está presente con nosotros en ese acto en el que recordamos su muerte en la cruz del Calvario. Y se cumplirá también cuando celebremos con el Señor la cena en el reino eterno, donde Él, y no humildes hombres, sea quien administre ese sacramento. Qué momento más maravilloso cuando tengamos esa participación. Entonces, la comida de la Pascua y la comida del Sinaí anticipan nuestra Santa Cena actual. Y es también un anticipo del banquete final, del banquete nupcial entre Cristo y su esposa, la Iglesia, que celebraremos un día y que abrirá nuestra vida eterna. La próxima semana se profundizará más en esto de la cena del Señor con un sermón alusivo a este tema. Segunda cosa, Cristo es nuestra Pascua. Y aquí tomo el texto de 1 Corintios 5, versículos 7 y 8, que dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, parecid levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebramos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad.
Pablo aquí se está ocupando de la representación de la Pascua cuando sugiere que el sacrificio pascual, que ocurrió en Éxodo 12 y que debía celebrar el pueblo judío perpetuamente, apuntaba a un cumplimiento definitivo. Era sombra de lo que había de venir, era sombra del sacrificio perfecto de Cristo. El texto de la Reina Valera 60 que traduce ese pasaje es rotundo cuando dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Él es el sacrificio. Él es el libertador. Él es el salvador de su pueblo. Por eso, como decía Juan, estamos frente al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pablo dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de hecho de eso también hablaba Isaías 53, cuando decía que ciertamente Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, recibió el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Al igual que los primogénitos egipcios y judíos, todos debíamos morir. Dios nos debía condenar y enviar al infierno. ¿Por qué no hizo eso Él con nosotros? No lo hizo porque Cristo experimentó ese sufrimiento como un cordero, sustituyéndonos en la cruz de Cristo. Él sufrió la ira de Dios. Él sufrió en la cruz el infierno mismo. Y esto, insisto, nos revela el carácter sustitutivo de la muerte de Cristo. Como diría John Stott, Dios por medio de Cristo nos sustituyó a nosotros con su propia persona. El amor divino triunfó sobre la ira divina mediante el propio sacrificio divino. La cruz fue un acto simultáneamente de castigo y amnistía, de severidad y gracia, de justicia y de misericordia. Aquí el juez pasó también a tomar el lugar del juzgado. La pasión de Jesucristo es el juicio de Dios en el que el propio juez es juzgado. Dios en Cristo nos sustituye en la cruz del Calvario. Y ahí la radicalidad, queridos, de la cruz de Cristo. Nosotros debiésemos, luego de escuchar esto, prorrumpir en un canto, una adoración. Hay un viejo himno que decía: yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo es el perfecto y verdadero Cordero. De hecho, estar cubierto por la sangre del Cordero no es una palabra mágica que nosotros debiésemos emplear, sino que da cuenta de una condición, que hemos sido justificados. Y al ser justificados somos conscientes del amor del Padre que nos salvó en Cristo, para que nosotros fuésemos sus hijos y para que tuviésemos paz con Dios. De hecho, el punto final de la argumentación de Pablo en 1 Corintios 5, en los versículos 7 y 8, es comparar la fiesta de los panes sin levadura con la vida santa que nosotros debemos vivir. Como pueblo de Dios, tenemos un llamado a vivir en un estado de fiesta activa y constante, como panes sin levadura. Por eso en nuestra Santa Cena ya no ocupamos ese rito del pan sin levadura, podemos ocupar un pan corriente, porque ese pan era sombra de lo que había de venir. Nosotros hoy somos los panes sin levadura. Nosotros debemos vivir en santidad. Nosotros debemos asumir un compromiso activo de mortificación del pecado. Y en esa lucha, en esa batalla cotidiana, contamos con la ayuda del Espíritu Santo que nos santifica. Entonces, ignorar la disciplina, la vida conforme al llamado que el Señor nos ha hecho, es ignorar, es contradecir el propósito por el cual Cristo murió. ¿Por qué quieres seguir viviendo como esclavo si Cristo ya te ha liberado? Como leíamos al principio de la liturgia, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto, insisto, invita a alegrarnos
por nuestra redención. Yo quiero invitarles a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21, que dice lo siguiente. Dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y esperanza están puestas en Dios. ¿Por qué celebrar? Celebramos porque Cristo fue escogido desde antes de la creación del mundo como el Redentor de los electos. De hecho, dicho acto amoroso se manifestó en la cruz de Cristo y se sigue manifestando hasta el día de hoy cada vez que hay alguien que es salvado por el Señor, que por la obra del Espíritu Santo experimenta su conversión. Además, debemos celebrar porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el único acceso a Dios el Padre. La muerte de Cristo nos abrió ese lugar. El autor de la carta a los Hebreos señaló lo siguiente: la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican, de modo que quedan limpios por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la preciosa sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. El sacrificio único y perfecto lo hizo Cristo por ti en la cruz. No podías salvarte y no puedes hacerlo. Estamos incapacitados de conseguir algo delante de Dios. Cristo, el Cordero perfecto, aquel que fue escogido, tomado del trono celestial, llevado al sacrificio por amor a nosotros, tomó nuestro lugar y fue el sacrificio perfecto para nuestra salvación. Hoy tú y yo somos salvos y tenemos la esperanza de una vida eterna que celebraremos junto al Señor para siempre. Para reflexionar y practicar. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice que la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. La Pascua es un hecho histórico, el último juicio de Dios sobre Egipto, el inicio de la liberación de su pueblo Israel. Es también una fiesta solemne, un sacramento del Antiguo Testamento que fue sustituido por la Cena del Señor. Pero por sobre todo, como sombra de lo que había de venir, es anuncio. El Cordero Pascual era sombra de la realidad más gigantesca, más hermosa, más poderosa. Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero que murió por ti y por mí. El Cordero que nos salva. El Cordero que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra cosa para la reflexión y la práctica que haríamos bien en considerar. Este año se cumplen 500 años de la Reforma y Lutero fue uno de los principales y el primero en exponer la necesidad de una teología de la cruz. La idea de Lutero era ver no solo en la cruz el centro de nuestra salvación, sino que también el centro de toda nuestra teología. Allí estaba para Lutero el eje de toda la doctrina bíblica. ¿Por qué? Lutero lo dijo así, de la siguiente manera: el que ignora a Cristo, ignora al Dios que está escondido en sus sufrimientos. Hay un misterio profundo aquí en la muerte de Cristo en la cruz. Cristo consumó en la cruz su obra expiatoria. La resurrección de Cristo al tercer día es el amén de Dios,
Es la confirmación de Dios a ese sacrificio que Cristo había hecho. Este texto invita a los judíos a celebrar perpetuamente. Nosotros los creyentes también somos invitados a celebrar. ¿Y qué debemos celebrar? La victoria de nuestro amante y victorioso Salvador en la cruz del Calvario. A Jesucristo, el verdadero Cordero Pascual, sea la gloria, la honra y el honor por siempre.